Aspaceba Radio piensa diferente. Saludos cordiales. Comenzamos la sección de opinión. Hola, buenas tardes desde Aspaceba Radio Piensa Diferente. Continuamos con nuestras entrevistas a través de nuestra sección cultural, donde semanalmente invitamos a diferentes personajes relacionados con la cultura extremeña a nivel nacional e internacional. Pedro, tengo entendido que el invitado de hoy está de aniversario, ¿no? Celebra nada más y nada menos que 20 años. Así que, Pedro, cuéntanos. Efectivamente, Jorge. Hoy tenemos con nosotros, damos la bienvenida a un gran amigo de nuestra asociación de Aspaceba Badajoz, a Modesto Díez, presidente del CERMI Extremadura, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Además, es delegado autonómico de FEDER Extremadura, que es la Federación Española de Enfermedades Raras. Y también es cofundador de APER-CRAS, Asociación Nacional del Síndrome APER. Pues sí, Jorge, el CERMI Extremadura cumple 20 años, nada más y nada menos que 20 años. Modesto, buenas tardes, pero antes de comenzar la entrevista, quiero presentarte a nuestros colaboradores. Anabel Barroso, buenas tardes. Buenas tardes. Serafín Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Viejo, buenas tardes. Buenas tardes. Mi compañero del equipo de radio, Jorge García, buenas tardes. Buenas tardes. Y quien les habla, Pedro Montero. Pues nada, Modesto, comenzamos la entrevista y empezamos con nuestra compañera Anabel Barrosa. Adelante, Anabel, cuando quieras. Ahora voy. Modesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Anabel. Primero, cuéntanos cómo estás viviendo esta nueva normalidad a nivel personal y a nivel profesional. Bueno, me imagino que te refieres a esta nueva normalidad que nos ha supuesto el COVID, el bichito este que anda todavía por ahí por la calle, ¿no? Hombre, Sí, exactamente. Yo considero que a la nueva normalidad todavía no hemos llegado. O sea, llegaremos a la nueva normalidad cuando podamos decir definitivamente que hemos, después de luchar largos meses contra el COVID, hemos ganado la batalla, que yo estoy seguro que vamos a ganar la batalla, y podemos vivir de forma tranquila. ¿Y por qué digo esto? Porque si el COVID-19 ha sido un desastre auténtico para muchos aspectos, para el aspecto sobre todo sanitario, que es lo más importante, porque incluso por encima del económico, yo pienso que, lógicamente, el estrago más grande que ha causado el COVID es a la cantidad de gente que ha quedado en la cuneta, por la cantidad de muertos que ha habido, sobre todo personas mayores, nuestros ancianos, nuestros abuelos, también personas que estaban enfermas y que tenían patologías previas. Entonces yo creo que hasta que nosotros no logremos vencer al COVID, no logremos vencer al bicho, nosotros no podemos hablar de nueva normalidad. Y además, en el mundo en el que nos movemos nosotros, y yo lo digo ya como presidente del CERMI, donde estamos tratando con personas con discapacidad, que vivís además en centros, o muchos de vosotros vivís en centros, que estáis atendidos por lo que considero yo auténticos héroes, que son vuestros cuidadores, vuestros enfermeros, vuestros médicos, vuestros fisioterapeutas, etcétera, vuestros terapeutas ocupacionales, etcétera. Entonces vosotros tenéis un doble riesgo. El primero, por vuestra discapacidad. Y en segundo lugar, porque las personas con discapacidad sois más vulnerables a contraer una enfermedad. Con lo cual tenéis que protegeros de forma muy especial frente a esta pandemia que nos azota. Y yo sé que lo estáis haciendo muy bien, no solamente en Aspaceba, se está haciendo muy bien en todas las entidades de la discapacidad en Extremadura. Y yo sé que además ahí estáis dirigidos por un magnífico presidente que tenéis, como es José Galindo, que de forma muy especial cuida para que todos los profesionales que trabajan en Aspaceba os estén permanentemente, por así decirlo, voy a utilizar de nuevo la palabra cuidar, para protegeros del COVID-19. Así que
esta nueva normalidad comenzará cuando por fin nosotros en España empecemos a vacunarnos, las vacunas sean efectivas y podamos decir que hemos vencido al COVID, que podamos salir a la calle libremente, que podáis vosotros salir a vuestros parques libremente, que podáis vosotros disfrutar en la compañía de vuestra familia y que podamos vernos la cara. Ahora no la estamos viendo porque estamos, lógicamente, por un medio de radio, a través de un audiovisual, de Zoom, pero que cuando salgamos a la calle podamos vernos la cara de nuevo sin llevar una mascarilla delante. Entonces, Anabel, empezará la nueva normalidad. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta, Sí. Mari, cuando tú quieras. Adelante. Haznos un resumen de tu trayectoria durante estos años como presidente del CERMI Extremadura. Pues mira, yo estoy en el CERMI Extremadura primero porque yo y un grupo de padres fundamos una asociación que se llama Asociación Nacional de Síndrome de Apert. ¿Qué es el síndrome de Apert? El síndrome de Apert es una discapacidad muy grave. Y digo muy grave porque son niños y niñas gravemente afectados por problemas tanto de deformidad física y en algunos casos graves problemas de manera intelectual, que le afecta a muchos órganos de su cuerpo, le afecta a su déficit cognitivo, en unos en mayor medida que en otros, le afecta en su movilidad. En fin, son chavales y chavalas con una grave discapacidad. Entonces, un grupo de padres nos unimos para formar primero la Asociación Nacional de Síndrome de Apert. Después, todas las entidades que defendemos los derechos y cuidamos a las personas con enfermedades raras, nos unimos en torno a una federación que se llama FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras. Y yo soy su delegado territorial aquí en Extremadura. Daros cuenta que en el mundo se calcula que pueden haber entre 6 y 7.000 enfermedades raras diferentes. Seguramente que en Aspaceba tenéis algún usuario que tenga una enfermedad rara, seguro, aparte de su parálisis cerebral. Entonces, nosotros aquí en España tenemos aproximadamente 386 asociaciones de enfermedades raras y calculamos que puede haber en España 3 millones de personas con una enfermedad rara. Y en Extremadura se calcula que puede haber en torno a 50 a 60.000 personas con una enfermedad rara. Fijaros que os estoy hablando de números grandes y de números muy importantes. Bueno, pues ahí empezó mi trayectoria. Y hace unos años, mis compañeros del CERMI Extremadura, sabéis, y os lo cuento, que el CERMI Extremadura está compuesto, es un comité, por 10 entidades de la discapacidad, donde está, entre otras, ASPACE, está APNAVA, que además APNAVA está a vuestro lado, que es la que da servicio a las personas con espectro autista, está COCENFE, que también está a vuestro lado, en Badajoz, está Plena Inclusión, está la Federación Síndrome de Down, está la Federación de Sordos, que hay dos, una es FEAFES y otra es FEDAPA, está Salud Mental Extremadura, está FEDER Extremadura y creo que no me olvido de ninguna. Bueno, somos 10 entidades que componemos el CERMI. Y hace 20 años, justo hace 20 años, esas 10 entidades, como tenían algo en común, que era la defensa y el derecho de las personas con discapacidad, decidieron unirse para formar un comité. Y justamente en este año, en el 2020, estamos celebrando nuestro 20 aniversario de la creación del CERMI en Extremadura. Genial, pues seguimos con la entrevista. Serafín, vamos contigo cuando tú quieras, tu pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Este año el CERMI celebra su 20 aniversario. ¿Cómo ha cambiado y cuál es
ha sido la evolución de comité a lo largo de estos años? Pues bueno, Serafín, han habido muchos cambios, gracias a Dios. O sea, no tiene nada que ver el mundo de las personas con discapacidad, no tiene nada que ver hace 20 años como es ahora. Nosotros hemos ido avanzando en derechos, porque lo que el CERMI pretende es, y eso lo hemos ido haciendo a lo largo de los 20 años, es que las personas con discapacidad tengan exactamente los mismos derechos que las personas sin discapacidad. O sea, fíjate lo importante que es eso. Y eso se hace fundamentalmente a través de lo que nosotros llamamos la inclusión plena en todos los ámbitos de la vida. Primero, se empieza en edades tempranas con la inclusión educativa. Que todos los niños y niñas tengan el derecho a la educación es fundamental, independientemente de que tengan discapacidad o no tengan discapacidad. Unos necesitarán más apoyos que otros, dependiendo del grado de su discapacidad, pero todo el mundo tiene derecho a la educación. Otro tipo de inclusión, la inclusión social. Todos, y cuando hablo de inclusión social es que todos seamos aceptados en la sociedad donde vivimos. Que las personas con discapacidad puedan ir a desarrollar su papel en la sociedad en igualdad de condiciones, que no se discrimine a nadie por su discapacidad. Y antes eso se hacía. Por ejemplo, yo soy mayor que vosotros, y eso es evidente. Yo, cuando iba al colegio, me acuerdo de un compañero que tenía una ligera discapacidad, y ese compañero era cojo. Bueno, pues, hoy en día, utilizar esa expresión posiblemente no estaría bien dicho, porque esa persona lo que tenía era una discapacidad en una pierna, que le producía, lógicamente, una cojera, que eso no está mal utilizar el término, pero en algunas ocasiones, para que veáis en aquellos tiempos la sociedad cómo era de cruel, que en el recreo, en el cole, los niños hacían burla de ese chico porque tenía una cojera. Entonces los derechos sociales tienen que defender a ese niño y su entorno para que cuando vaya al colegio sea exactamente igual si va en una silla de ruedas, si va con un bastón de ciego, si va con unas muletas, si va... ¿Por qué? Porque esa es la inclusión social. Después estamos hablando de la inclusión laboral, muy importante. Cuando vosotros os forméis, después de pasar vuestra etapa educativa, tenéis exactamente el mismo derecho a vuestro puesto de trabajo que una persona que no tenga discapacidad. Es verdad que muchos de vosotros necesitaréis un puesto de trabajo adaptado, pero para eso luchamos. Una persona que va en silla de ruedas puede hacer perfectamente un trabajo desde su despacho por internet. Una persona con parálisis cerebral, yo tengo una amiga periodista que tiene parálisis cerebral y es una magnífica profesional que se llama Anum, que seguramente la conocéis. Una persona ciega puede hacer perfectamente su trabajo y además os puedo garantizar que con mucho mayor valía que muchas personas que no tienen discapacidad. O sea, tenemos que conseguir la inclusión laboral. Y después, todo esto unido es la inclusión total de las personas con discapacidad en nuestro entorno social. Bueno, es decir, es muy importante. La sociedad no tiene que ver que, a pesar de nuestras diferencias, tenemos los mismos derechos y todo el mundo somos iguales. Todo lo hemos ido consiguiendo paso a paso en el CERMI. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho utilizar, accesibilidad. Todo el mundo creía que la accesibilidad era, pues por ejemplo, antiguamente si hay una escalera, suprimir una escalera y hacer una rampa para que pueda ir una persona
con dificultad motora o con una silla de ruedas. Bueno, sí, ponemos una rampa. No, la accesibilidad universal es que esa persona pueda acceder a todo lo que ofrece la sociedad sin ningún tipo de impedimento. Os pongo 3 ejemplos. Una persona puede ir al teatro, al cine, etcétera, etcétera, con total accesibilidad si nosotros ponemos los medios. Una persona que es sorda, a través de los bucles magnéticos se están instalando en la mayoría de los teatros que hay en Extremadura y en las casas del pueblo, donde se hace muchas veces representación de teatro, etcétera, etcétera, aunque sean sordas, a través de ese aparatito del bucle magnético, puede perfectamente ver esa obra de teatro o ver esa obra de cine. Una persona que sea ciega puede perfectamente ir al teatro a través, lógicamente, también de traducción que se hace de forma simultánea de la imagen. Una persona que va en silla de ruedas tiene derecho a que en el teatro haya un espacio suficiente para que pueda poner su silla de ruedas. O sea, que todo el mundo tenga acceso a la cultura, a la educación, etcétera, etcétera, incluso a lo que ahora está muy de moda y lo que estamos haciendo nosotros, a las TIC, a las nuevas tecnologías. Que una persona con discapacidad pueda acceder perfectamente a través de la nueva tecnología, no solamente a conocer información, sino a trabajar, a ver su disfrute, su juego, etcétera, etcétera. Y eso tenemos que proporcionarlo nosotros. Y para eso está luchando el CERMI día a día. Y eso es muy importante. Las nuevas tecnologías es muy importante. Daros cuenta de una cosa, que hoy vamos avanzando en un mundo cada vez más rápido. Y hoy en día tenemos medios tecnológicos que hace 20 años, cuando se fundó el CERMI, no podíamos ni sospecharlo. Como por ejemplo esto del Zoom. Genial, tus palabras, Modesto. Pues continuamos con la entrevista. Anabel, vamos con tu pregunta, adelante. Te lo doy. Desde tu punto de vista como padre y como presidente, ¿qué consejos les puedes dar a todas aquellas familias con algún miembro con discapacidad en esos primeros momentos de incertidumbre? Bueno, pues aquí voy a hablar como padre, no como presidente. Mira, yo tengo 3 hijos. Mi hijo pequeño se llama César. Bueno, pequeño porque es el pequeño de los 3, ¿no? Porque ya César tiene 24 años. César, como os he dicho, nació con un síndrome de Apert. Es una enfermedad rara, además muy discapacitante. De hecho, y además muy rara. Una enfermedad muy rara. De hecho, solamente hay 3 chavales afectados con síndrome de Apert en toda Extremadura. Está mi hijo César, que nació en Mérida. Hay una chica, Noemí, que vive en Los Santos de Maimona, y hay otra chica que vive en Montijo. Fijaros si es raro el síndrome de mi hijo, que se calcula que solamente una persona entre 200.000 nacimientos nace con un síndrome de Apert. Yo, cuando nació mi hijo, creí que el mundo se caía encima, porque yo no me esperaba tener, lógicamente, un hijo además con esa grave discapacidad. Pero su madre y yo nos propusimos desde el primer momento luchar por sacar a mi hijo adelante. Os voy a poner solamente un caso. Y aquellas personas que me estén escuchando, como hoy en día en Internet se puede acceder a todo, que busquen en Internet y pongan la palabra síndrome de Apert. Mi hijo, entre otras cosas, nació sin dedos en las manos y sin dedos en los pies. Eso se llama una sindactilia. Nació con su mano unida, pero él no tenía dedos. Aparte de eso, que es lo menos complicado, estos niños tenían problemas, graves problemas estructurales en la cabeza. Con lo cual mi hijo tiene esos problemas estructurales en la cabeza, le ha provocado baja visión, baja audición. Gracias a la cirugía, que hoy está muy avanzada, gracias a la cirugía, mi hijo ya
en las manos puede tener sus 5 dedos, son dedos imperfectos, pero lo suficientemente útiles para poder trabajar. Bueno, pues mi hijo lleva 35 intervenciones quirúrgicas muy graves la mayoría de ellos. Mi hijo ha estado 5 veces ingresado en una UCI al borde de la muerte. Y hoy os puedo decir una cosa, y lo digo para que sirva de estímulo a todos vosotros y a los que me están escuchando. Hoy en día, a pesar de las dificultades, mi hijo está estudiando en Salamanca, está estudiando un grado de administración y, vuelvo a insistir, a pesar de sus dificultades, su día a día lo vive siendo una persona tremendamente feliz. Esa es mi experiencia como padre. Pues como presidente del CERMI lo que queremos es que todos y todas vosotras consigáis el mismo objetivo. No todo el mundo, y eso siempre yo lo digo muy claro, mi hijo tiene sus limitaciones y yo sé que mi hijo no puede hacer una carrera universitaria para ser abogado. Pero ¿por qué no puede hacer un grado de formación profesional para el día de mañana poder trabajar en una empresa de auxiliar administrativo? Para eso sí tiene capacidad. Cada uno tenemos diferentes capacidades. Y no porque uno sea médico, sea abogado o sea ingeniero, tiene que ser más que otro. No. Todos tenemos que ser conscientes de los límites que tenemos, pero con los límites que tenemos, llegar al máximo de nuestras capacidades. Por eso a mí no me gusta utilizar la palabra discapacitado, no. Somos personas con capacidades diferentes. Y tú, Anabel, puedes hacer dentro de tu capacidad diferente muchas cosas para ser feliz. Pues, ¿Y la hago? Y la hago. Muy bien. pues Modesto, continuamos con la entrevista y ahora vamos a pasar a una sección personal para conocerte un poquito más, una sección que lleva nuestro compañero Jorge. Jorge, adelante. Pues buenas tardes, Modesto. Como ha dicho mi compañero Pedro, nada, esto es una sección personal para conocerte un poquito más sobre gustos, hobbies y preferencias. ¿Vale, Modesto? ¿Nos animamos? Muy bien. Vale, me voy a portar bien, ¿vale? Venga. Y lo que no pueda contestarte, no te contesto. Bueno, pues la primera pregunta es fácil, ¿no? ¿En tu tiempo libre, Modesto, eres más de series, películas o de lectura? A mí me gusta mucho leer. Me encanta leer, sobre todo leer historia. Yo soy profesor de primaria, aunque ya estoy jubilado, pero a mí siempre me apasiona más. Hice magisterio por ciencias humanas, con lo cual mis 2 asignaturas prácticamente preferidas eran la historia y la geografía, pero me gusta mucho más la historia. A mí me gusta mucho leer, pero me gusta más que leer, disfrutar con la lectura, disfrutar con los amigos y después un poco compartir lo que hemos leído. O sea, como si fuera un club de lectura, ¿no? Me gusta también mucho la serie, por eso me he hecho abonado a Netflix. No sé si está bien hacer propaganda de una cadena. Bueno, me gusta mucho la verdad, me gustan mucho las series, más que las películas me gustan, pero las series me atrapan mucho y hay veces que hasta incluso me quedo hasta larga de la hora de la noche viendo series, estoy muy, muy enganchado. Y además el último libro que estoy leyendo, porque a mí me gusta mucho como autor, Arturo Pérez Reverte, un libro que ha escrito sobre la batalla del Ebro, alrededor de la batalla de la guerra civil española, que se llama Línea de Fuego. Así que me gusta. Y después también me gusta mucho la bicicleta. Soy una apasionada de bicicleta. Tengo 2 bicicletas, una de carretera y otra de montaña, y los fines de semana me gusta mucho coger la bicicleta. Pues muy bien. Y bueno, y nos has comentado antes, bueno, que has ejercido la docencia, ¿no? Durante 10 años más o menos, ¿no? Sí, Sí, dime. No, te iba a preguntar, digo, ¿qué recuerdos guardas de esa época? Me gustaría que nos lo comentaras, a ver. Bueno, yo ejercí la docencia solamente 10 años porque después me fui de Mérida
y me salió un contrato en una empresa farmacéutica y estuve trabajando la mayor parte de mi tiempo en la empresa farmacéutica. Pero el periodo de la ciencia fue muy, muy bonito. Entonces, además, no éramos profesores de primaria. Yo en mi título, que lo tengo por ahí, no sé si lo veis ahí detrás mía, en mi título pone profesor de GB, que era lo que éramos entonces. Nosotros éramos profesores de enseñadores en básica. Pasa que eso ya no existe, ahora son profesores de primaria. Y yo, sobre todo, mi experiencia era en el mundo rural, porque como me estaba preparando oposiciones, yo lo que estaba haciendo era, me pasé un porrón de años haciendo sustituciones, y las sustituciones hacía un año en un pueblo, otro año en otro pueblo, etcétera, etcétera, con lo cual mi labor fue apasionante, sobre todo porque la enseñanza en un pueblo yo creo que es muy gratificante, mucho más que en una ciudad, y sobre todo porque hay una sencillez, hay una complicidad muy estrecha entre los alumnos, los padres, en un pueblo se conoce todo el mundo, etcétera, ¿no? Sí hay una cosa que yo, sobre todo en aquella época, sí me daba mucha pena, que pasé una época que hice una sustitución en un barrio muy conflictivo de Mérida, donde, bueno, la verdad es que había una situación en aquella época de pobreza extrema y de falta de cultura, y entonces había mucho asentismo laboral. Y nosotros llamábamos a los padres cuando faltaba el niño a clase 2 o 3 veces seguidas, y la verdad es que los padres no colaboraban mucho en esa tarea, ¿no? Pero era, ya te digo, en un barrio muy concreto de Mérida, un barrio muy, muy marginal de Mérida, y teníamos que luchar yo y mis compañeros de forma muy, muy, muy importante para que, lógicamente, esos niños volviesen a clase, porque nosotros sabíamos que en clase no solamente es donde iban a recibir la educación para desarraigarse de la pobreza en el día de mañana, sino porque en clase estaba mucho mejor que por la calle haciendo cualquier cosa. Pues también has comentado, bueno, que haces bicicleta, ¿no? ¿Y eres aficionado también a otro deporte? Aquí todos los chicos son aficionados al deporte. Pero no como practicante de la bicicleta. A mí me gusta mucho el fútbol. Me gusta El mucho el fútbol, ¿no? Me ¿Y gusta te mucho puedo preguntar qué equipo eres? hombre, el mejor equipo del mundo, el Real Madrid. Hombre, no. Efectivamente, yo estoy como de esto, ¿eh? Yo estoy como de esto. Sí, yo también. Ese tema va a traer polémica, Por lo menos el que más Copa de Europa tiene. Bueno, es broma, ¿eh? Es broma. Soy del Real Madrid, pero no soy tampoco radical, ¿no? A mí me gusta ver el fútbol, y cuando juega el Atlético de Madrid, veo el Atlético de Madrid. Cuando juega el Barcelona, me gusta ver el Barcelona. Y aun siendo del Real Madrid, considero que el mejor futbolista que hay en el mundo y que ha habido ha sido Messi. A mí me hubiese encantado que Messi hubiese jugado en el Real Madrid, pero bueno, está jugando en el Barcelona, ¿qué vamos a hacerle? Por ahora, ¿eh? Por ahora. Bueno, también siempre pedimos a todos nuestros invitados que nos hablen de su localidad de nacimiento, ¿no? En este caso es Mérida, ¿no? También para dar una mayor visibilidad a nuestra región, ¿no? Pues, Modesto, nos gustaría que nos comentaras, ¿no? Que cualquier persona como visitante o como turista fuese a Mérida, ¿qué se podría encontrar? ¿Qué podría ver? ¿Qué podría visitar? Bueno, mira, como la entrevista me la estoy haciendo de Badajoz, Badajoz tiene cosas maravillosas para ver, ¿eh? Nada más, de hecho, yo me recreo muchas veces en el Alcazaba de Badajoz, y tenéis un museo de arte contemporáneo fantástico, o el museo arqueológico también muy, muy bonito, Puerta de Palma, en fin. Pero como me has preguntado de Mérida, te voy a hablar de Mérida. Mira, Mérida es una ciudad realmente increíble. Y Mérida podría tener muchas más cosas para visitar si no se hubiesen cometido a lo largo de los años tantas tropelías como se han cometido. O sea, en Mérida hay muchísimos yacimientos arqueológicos que se están encontrando ahora debajo de casas, debajo de etcétera, etcétera, porque antes no se respetaba el yacimiento arqueológico. Pero en Mérida hay cosas interesantísimas por ver. Como todo el mundo conoce el teatro y el anfiteatro, que es lo más conocido de Mérida, por cierto, absolutamente accesible. O sea, hoy en día una persona puede ir a una obra de teatro en el Teatro Romano de Mérida, puede ir en silla de ruedas, puede ir con un bastón de ciego, puede ir con una discapacidad auditiva,
porque hay bucle magnético, hay rampas para la que vaya silla de ruedas, hay accesibilidad para el que vaya con bastón, etcétera, ¿no? O sea, es un entorno absolutamente accesible. Pero a mí me encanta especialmente el Museo de Arte Romano, que es una fantástica obra de Rafael de Moneo, que hizo yo creo que un edificio magnífico, pero la colección de arte romano que se puede disfrutar en el Teatro Romano, perdón, en el Museo de Arte Romano de Mérida es fantástica. Por supuesto, el Alcazaba, que hay mucha gente que no lo conoce, el Alcazaba árabe de Mérida es más pequeño que el entorno del Alcazaba de Badajoz, pero es realmente impresionante estar por dentro y bajar al aljibe. El aljibe justamente está al mismo subsuelo del Guadiana, donde iban a recoger el agua ya filtrada del Guadiana. Después hay una cosa que me encanta, que es la Basílica de Santa Eulalia, pues justamente debajo de la basílica, y eso hay gente que no ha ido a verlo todavía, hay una cripta de una antigua iglesia paleocristiana. De hecho, si vais alguna vez a la iglesia de Santa Eulalia, podéis ver que por ciertas partes del suelo hay paneles de cristales donde se ve la iglesia primitiva desde los cristales. Y por supuesto, efectivamente, no hay que venir a Mérida sin hacer un recorrido, yo creo que prácticamente por todos los que son, lo que realmente a Mérida le dio sentido a la vida, que es todo lo que tiene que ver con el agua. Daros cuenta de que el agua a Mérida llegaba desde el pantano de Proserpina, desde el lago de Proserpina, conducía, y estamos hablando de 6 kilómetros desde Mérida, el agua hasta Mérida a través del acueducto en el que llamamos nosotros los Milagros. Hay 2 acueductos, el de los Milagros y el de San Lázaro. Lo que pasa es que el de San Lázaro es de obra más reciente, casi medieval, pero ese agua llegaba a Mérida y una vez que estaba en Mérida se canalizaba por toda la ciudad. ¿Qué quiere decir con eso? Que los romanos, y estamos hablando de hace 20 siglos, ya tenían en sus casas agua corriente, tenían tuberías, tenían cañerías, tenían jardines, etcétera, etcétera. Imaginaros qué gran obra de ingeniería tenía Mérida, y estamos hablando de hace 20 siglos. Estamos hablando hace, bueno, pues exactamente desde que se fundó en el 2025 a.C. Mérida tiene muchas cosas por ver. Pues muchas gracias. Y para finalizar, Modesto, nos has hablado de la labor, de la magnífica labor que realizas, ¿no? También nos gustaría saber qué es lo que más valoras de tu trabajo, ¿no? En el día a día, ¿qué es lo que más valoras? Lo que más valoro es y está mal que yo lo diga, pero si yo estoy aquí es porque tengo un compromiso de altruismo y de entrega a los demás. Posiblemente si yo no hubiese tenido un hijo con discapacidad, no estaría en este mundo, pero gracias a tener un hijo con discapacidad, y digo gracias, eso me da una cierta sensibilidad, y mi ilusión cada día es trabajar por y para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sea cual sea, parálisis cerebral, una discapacidad física, una discapacidad auditiva, sensorial, intelectual, etcétera, porque eso es el leitmotiv de mi vida, y yo creo que sin eso no tendría sentido ninguno mi vida. Pues muchísimas gracias, Modesto, por dejarnos conocerte. Seguimos con la entrevista. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Pues Modesto, muy interesante todo lo que nos estás contando. Seguimos con nuestra entrevista y ahora es el turno de Anabel. Anabel, adelante cuando quieras. Pero voy. Durante tu recorrido como presidente, Sermi Extremadura ha recibido numerosos premios y galardones. ¿Cuál o cuáles de ellos te han llegado más al corazón? Pues mira, más que premios y galardones, yo pondría aquí 2 logros que hemos conseguido justamente el año pasado. Y es la reforma de una nueva ley de conciertos sociales, que son muy importantes para regular todos los centros, entre ellos Apaceba, que dan servicio a las personas con discapacidad. O sea, es tan importante que esa nueva ley de conciertos sociales es la que os va a garantizar de que Apaceba, Plena Inclusión, AMNAVA, siga funcionando. Además, siga funcionando de forma eficaz porque la Administración nos garantiza
que vamos a tener los recursos necesarios para seguir atendiendo a vosotros. Y después también la ley del tercer sector de Extremadura. ¿Por qué? La nueva ley del tercer sector de Extremadura. ¿Por qué? Porque el tercer sector de Extremadura es la que se dedica a la atención de las personas más desfavorecidas. Y aquí no solamente hablamos de las personas con discapacidad. Aquí estamos hablando de todos los movimientos que hay en torno al tercer sector social de Extremadura, como puede ser Cáritas, Cruz Roja, voluntariado gitano, etcétera, plataforma de voluntariado. O sea, la atención a las personas que la sociedad no le ha dado las mismas oportunidades que al resto, y ahí estamos nosotros para trabajar conjuntamente con la Administración para que le lleguen los recursos necesarios para que puedan vivir con dignidad. Para mí esos son los principales premios. Dani, vamos con tu pregunta, adelante. Para nuestro colectivo es muy importante la normalización e inclusión social. ¿Cuáles son las iniciativas que promueve el CERMI Extremadura para lograr una sociedad más justa? Pues yo creo que, Pedro, que lo he dicho antes, además me he referido exactamente a la misma pregunta que tú me has hecho, la inclusión social. Lo que hace el CERMI es la defensa de todos los derechos de las personas con discapacidad. Y la inclusión social no se consigue si no hay antes una inclusión educativa y una inclusión laboral. Fijaros lo importante que es esto. Primero vosotros formaros. Y una vez que estéis formados, acceded al mundo laboral. Vuelvo a insistir, dependiendo de vuestras discapacidades, uno llegará a un sitio y otro llegará a otro. Pero eso es por lo que trabaja. Si nosotros no conseguimos que haya una plena y efectiva inclusión educativa y una inclusión laboral, nunca conseguiremos una inclusión social. ¿Por qué? Porque nunca estaréis en la sociedad, que eso es lo que significa inclusión social, en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Jorge, tienes tú una pregunta para Modesto, ¿verdad? Pues sí, te quería comentar también ante la reciente aprobación de la LOMLE, ¿no? Que la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, la LOE, ¿no? La antigua LOE, en educación. ¿Crees que esta ley mejorará la calidad educativa y necesidades de apoyo del alumnado con discapacidad? Y sobre todo, para romper un poco con la rumorología que hay, ¿no? ¿Crees que van a desaparecer los colegios de educación especial? Mira, esto es una pregunta envenenada, ¿eh? Esta es una pregunta envenenada, sí. Porque además hay mucho hay... Nosotros dentro de mi federación, dentro de FEDER, tenemos muchos niños y niñas con necesidades educativas especiales. Vamos a ver. Ha habido un bulo que se ha corrido por ahí de que la LOMLE va a suprimir los colegios de educación especial. Eso no es cierto. Vamos a ver. Nosotros desde el CEMI lo que decimos es que nosotros tenemos que estar alineados con lo que dice Naciones Unidas en su Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y Naciones Unidas dice que todo el mundo tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones. Quiero decir, y como me ha preguntado especialmente por los colegios de educación especial, yo el otro día escuché a una entrevista que hicieron a la ministra de Educación, bueno, pero se van a suprimir los colegios de educación especial, y ella dijo taxativamente no. Con lo cual, si lo ha dicho la ministra, yo me quedo tranquilo. Ahora, ¿qué es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas? Que además fue un acuerdo marco que España firmó y se comprometió a cumplir en el año 2008. Es lo siguiente: que las personas con discapacidad que puedan acceder a un colegio de educación ordinaria con los apoyos necesarios para seguir su educación, es preferible que esa persona vaya a un colegio ordinario. Yo he hablado de mi hijo. Mi hijo tiene un grado del 78% de discapacidad. Y mi hijo ha ido, desde que él era un niño, a colegio de educación ordinaria.
primero en un colegio de primaria, después pasó por el instituto y ahora está haciendo formación profesional. Bien, yo no quiero decir que todos los niños puedan acceder a un colegio ordinario mientras no haya los apoyos necesarios y suficientes. Quiere decir que el Estado debe garantizar que los colegios ordinarios que estén preparados para recibir a niños y niñas con discapacidad, hasta que no tengan los recursos y apoyos necesarios y suficientes, el CERMI no va a permitir que ese niño pueda acceder a la educación en un colegio ordinario sin esos apoyos. Eso yo creo que lo tenemos claro. Niños que necesitan educación especial, pues es que hay discapacidades muy severas. Hay discapacidades muy severas que, a pesar de que, imaginaros, dentro de 10 años, los colegios ordinarios tengan los apoyos y recursos suficientes para atender a las personas con discapacidad, habrá siempre cierto colectivo, y digo entre comillas desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque lo ideal sería que, lógicamente, todos tuviésemos los apoyos y todos los recursos en centros ordinarios, seguirán existiendo centros de educación especial porque habrá niños y niñas con necesidades educativas especiales. Y yo creo que eso debemos tenerlo muy claro. El CERMI no va a permitir que ningún niño o ninguna niña con una discapacidad se quede sin educación porque entremos en una polémica colegios ordinarios, colegios de educación especial. Seguirán existiendo colegios de educación especial mientras haya niños que necesiten una educación específica. ¿Y por qué nosotros defendemos que los que puedan acceder a un colegio ordinario lo hagan a pesar de su discapacidad? Porque antes me hacía una pregunta un compañero tuyo, o no sé si Anabel o Serafín, y es lo de la inclusión social. Es que la inclusión social se empieza en el colegio. Y en el colegio es cuando el niño empieza a desarrollarse y a madurar. Por tanto, si nosotros desde pequeño el niño está en un entorno y es aceptado en su entorno, aunque tenga apoyos necesarios, ahí ya va a empezar a ser o a normalizar su situación. Pero en ningún momento se ha dicho que se vayan a suprimir los colegios de educación especial. Y esto quiero que quien me escuche lo entienda muy clarito. Pues muchas gracias. Aclarada tu respuesta. Bueno, pues vamos con la última pregunta con Serafín. Serafín, adelante. Y para finalizar, nos gustaría conocer los proyectos futuros de CERMI de Extremadura. Los proyectos futuros, te lo voy a resumir en uno. El proyecto futuro más importante, ahora mismo que hay en el CERMI Extremadura, es, como decía antes Anabel, volver a la normalidad. Vamos a planteárnoslo a corto plazo. Vamos a esperar que el bicho este maldito se vaya, que podamos trabajar en condiciones, que podamos vernos la cara sin mascarilla, y los retos son muchísimos. Avanzar en la inclusión, en todos los sentidos, avanzar en la accesibilidad, en todos los sentidos, que todas las personas con discapacidad, vivan donde vivan, tengan acceso a las nuevas tecnologías, porque eso es muy importante. Que un chaval con discapacidad, imaginaros, de nada le sirve tener un ordenador en su casa si vive en un pueblo perdido de un sitio remoto de Extremadura y no tiene suficiente red, si no le llega la fibra suficiente, si no tiene, para que la conexión que él necesita para trabajar pueda llegarle a ese punto donde está. Porque eso va a ser muy importante, porque esa persona va a estar desde su pueblo conectada con el resto del mundo y trabajando desde su casa con su ordenador. O sea, las nuevas tecnologías tienen que avanzar en Extremadura, tienen que llegar a todos sitios. Hay todavía pueblos. Yo he hecho este verano, lo ponía el otro día como un ejemplo, este verano mis vacaciones las he hecho en Extremadura y yo me he ido a ciertos sitios preciosos de Extremadura
pero yo no tenía conexión con mi teléfono, me tenía que poner allí en la terraza del campanario de un pueblo para poder coger con eso. Eso tenemos que solucionarlo. Entonces, las tecnologías nos van a dar un apoyo importante y eso yo creo que es un reto muy bonito para el CERMI. Que todo el mundo con discapacidad tenga acceso a las nuevas tecnologías, entre otras cosas, porque eso es accesibilidad también. Pues Modesto Díez, presidente del CERMI Extremadura, muchísimas gracias por compartir unos minutos con nosotros. Con estas entrevistas también lo que queremos es dar visibilidad a nuestro proyecto de radio, en concreto a PACE Badajoz Radio. Felicidades por el 20 aniversario. Esperemos encontrarnos dentro de 5, 10, 15, 20 años aquí otra vez haciéndote otra entrevista o a quien fuera presidente del CERMI en ese momento. Muy interesante tus palabras, nos ha aclarado muchas dudas que teníamos y un abrazo muy fuerte de todo el colectivo de ASPACE Badajoz. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, buen fin de semana. Hasta luego, muchas gracias. Claro. Gracias.